Muy bien. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Espero que se escuche bien. Me dicen si escucha bien, porque si no se escucha bien, me voy a cambiar de lugar o me cambio... o le pongo un micrófono. Vamos a esperar un ratito porque siempre se necesita un tiempito para que ingresen los que quieran ingresar. Pero bueno, es un tema hermoso el de hoy, yo diría que maravilloso. Hablar del instinto y las emociones me encanta. Bueno, no quiere decir que vaya a decirles muchas cosas hermosas, pero sí es un tema impresionante. Y yo me alegro mucho que ustedes hayan propuesto este tema. Como no me anduvo la computadora y estoy en el celular, que la computadora falló, que esto, que había que hacer aquello, todo eso nos altera, ¿no? Y entonces ya no son las cosas como nos gustan. Y ahí empiezan los problemas en todos los seres humanos, cuando las cosas no son como nos gustan. Pero resulta ser que uno puede tomársela de diferente manera. Ahí es donde los sentimientos, las emociones, el instinto sano se puede transformar en algo extraordinario. ¿Cómo es esto de algo extraordinario? Bueno, sencillo. Una vida extraordinaria es cuando logramos vivir todo lo que somos, todo lo instintivo que somos, todo lo emocional que somos, toda la vida que tenemos en nuestro interior. Y la sociedad, a medida que avanzamos, a medida que vamos creciendo en muchas cosas que tienen que ver con lo humano, que tienen que ver con el intelecto, que tienen que ver con el hecho de estar evolucionados, sin darnos cuenta, hemos enfermado de alguna manera nuestro instinto. Instinto. ¿Y qué sucede con el instinto? ¿Cómo es esto de que el instinto, algo tan maravilloso, se haya transformado en un problema para la sociedad? Porque se nos ha enfermado. Cuando hablamos de que se nos ha enfermado el instinto, les estoy tratando de expresar que a veces hemos eliminado lo mejor de nosotros al eliminar lo instintivo. Porque hay dos tipos de instinto. El instinto negativo, el instinto, digamos, ¿cómo les puedo decir? Enfermo. Sí, es la mejor palabra. Y el instinto que nos da vida, el instinto que nos impulsa, el instinto que le da energía a todo lo que somos como humanos y también lo que no somos como humanos. ¿Por qué? Porque no solo somos humanos, ¿no? Y tenemos todo lo que tiene que ver con lo animal, con lo emocional y lo mental. También somos seres especiales, ¿sí? Partículas del cosmos, partículas de las estrellas, partículas del universo con una capacidad de inteligencia extraordinaria. En esa capacidad de inteligencia tenemos algo muy especial. ¿Qué es eso muy especial? Lo especial que tenemos es que... ¿Está torcido? Ahí va. Lo especial que tenemos es que somos partículas del universo con capacidad de conciencia. O sea, que podemos adquirir sabiduría, que podemos darnos cuenta, que podemos entender las cosas, que podemos incluso hacer todo lo que queramos, ser creativos, ser seres extraordinarios. Cuando hablamos de seres extraordinarios, esta posibilidad de decir podemos ser seres extraordinarios, hablamos de algo más increíble todavía, ¿sí? Podemos crear vida, podemos crear nuestra vida, podemos ser artífices de nuestro propio destino, podemos hacer un universo completamente
de acuerdo a nuestra manera alrededor. O sea, que un ser humano tiene múltiples posibilidades, pero resulta ser que al anular la fuente de energía que llamamos instinto, la fuente de energía que está en la base de nuestra columna vertebral, lo que en el yoga se llama de una manera hermosa Kundalini, que quiere decir la serpiente dormida. Entonces, al anular el instinto en una sociedad que en cierta manera ha enfermado el instinto por muchos problemas que nos ha causado por falta de control del instinto, y saber cómo hacer fluir un instinto sano, un instinto maravilloso. Por ese temor que hemos tenido que cuando sale el instinto hacemos barbaridades, matamos, abusamos, muchas cosas hacemos por un instinto enfermo. Entonces ese miedo nos ha, ¿cómo explicarlo? Nos ha llevado a que lo mejor es anular el instinto. Lo bloqueamos, no lo dejamos fluir. Entonces, ¿cómo creen que podemos vivir los seres humanos con un instinto bloqueado o semibloqueado? Les digo cómo. Semi-muertos. Así lo pienso. No es que quiera tener razón ni que pretenda decirles nada increíble y que no conozcan, pero así vivimos. Así vivimos. Inclusive cuando alguien deja fluir el instinto y pasan cosas y empieza a sentir, empieza a desear, empiezan a fluir un montón de emociones en su interior, la pasión, el deseo, las ganas de vivir, muchas cosas, enamorarse de la vida, enamorarse de lo que sea, le tenemos hasta miedo, porque tenemos algo en nuestra sociedad que ha enfermado el instinto, que ya parte así como parte del inconsciente colectivo, ¿sí? Esta historia que tenemos de que ciertas cosas son pecado, que ciertas cosas están mal. Y bueno, y en cada cultura, en cada país, se dan situaciones a través de la educación donde enfermamos el instinto por una mala información y realmente por una cantidad de introyectos que entran en nuestra mente y que no podemos cambiar fácilmente. Hay que hacer un trabajo profundo. Es ahí donde las emociones que genera un instinto enfermo no son tan positivas. Es ahí donde no podemos tener confianza en el instinto. Entonces parece justificado anular el instinto y ahí está nuestra muerte o nuestra manera de vivir apagados. Así que lo más recomendable desde mi punto de vista, y no voy a hablar mucho, yo quiero simplemente responder preguntas. Aquí está mi querida Mirtala, mi compañera, me estuvo ayudando a resolver el problema de la transmisión, que estuvo difícil, porque fallaba por un lado y por el otro, y ella me va a leer las preguntas. No quiero distraerme con las preguntas de la pantalla, necesito simplemente concentrarme. Así que voy a hablar de lo que ustedes me digan, pero le termino esta idea. Un instinto enfermo, digamos mal educado, un instinto que no sabemos controlar, un instinto que hemos anulado, bloqueado, porque así nos han recomendado con amor nuestros padres, que crean emociones negativas. Tenemos una cantidad de enfermedades provocadas porque no podemos dejar fluir ciertas emociones y pensamientos que no son los adecuados de acuerdo a cierta cultura y a cierta sociedad, a ciertos lugares del mundo donde nacemos y nos dicen cómo deben ser las cosas. Cuando en realidad, si fuera natural y nos criáramos sin ningún tipo de introyecto, conviviendo con los 4 elementos, con toda la inteligencia que tenemos, ¿cuántas cosas podríamos vivir de manera sencilla, pero intensamente, sin ningún tapujo, sin ninguna vergüenza?
Nos avergonzamos de todo. ¿Por qué avergonzarse de ser humanos y de sentir algo, de tener instinto, de tener emociones, sentimientos? Claro, algunas emociones no son tan buenas. Vuelvo a repetir, las emociones nacen de un lado. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el instinto con las emociones? Bueno, lo que pasa es que el instinto y la mente están muy conectadas. Por eso la materia, ¿sí?, y el intelecto, o sea, lo concreto y el intelecto, ¿sí?, en nosotros, elemento tierra y aire, están conectados, ¿no? Tienen que ver con toda esa parte masculina que hay en todos los seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Luego está conectado el elemento agua, emociones, con el elemento fuego, intelecto superior, mente superior. Así que como estos están conectados, el instinto, yo diría que le dice qué pensar al cerebro, de acuerdo a lo que pensamos, sentimos, de acuerdo a lo que sentimos, vibramos, y ahí empiezan los problemas. Si no manejamos nuestra mente, ¿cómo vamos a manejar nuestras emociones? ¿Y cómo vamos a manejar nuestra mente con un instinto enfermo? No es posible. Es ahí donde nos cuesta mucho la vida. ¿Qué son las emociones? Bueno, lo que sentimos, lo que surge. ¿Qué es una emoción? El miedo es una emoción, no sé, sentir placer es una emoción. Piensen lo que es para ustedes, no vayan al diccionario, ¿no? ¿Qué es una emoción? Algo que nos hace vibrar por completo en un momento. Y hay que diferenciar emociones de sentimientos, porque por ejemplo una emoción dolorosa, un momento difícil, ¿qué produce en nosotros? Un momento difícil produce en nosotros dolor, ¿no? Y ese dolor que sentimos en ese momento es una emoción de algún tipo, ¿no? Puedo sentir celos, puedo sentir envidia, puedo sentir varias cosas, ¿no? Pero, sí, una emoción también negativa que se transforma luego en un sentimiento, por ejemplo, es la culpa o un miedo que se repite. Entonces una emoción es ese momento, ¿sí? Pero un sentimiento permanece. Pero imagínense si pudiéramos tener emociones naturales, que fluyera perfectamente, ¿no? Y un instinto que pudiera expresarse. Tengo hambre, necesito comer y busco la manera de comer y disfruto del alimento. Pero nuestro alimento no es solo físico, nuestro alimento es emocional, nuestro alimento es mental, necesitamos alimento en la mente superior, hay todo tipo de alimento, entonces pensamos en muchas cosas, de acuerdo a lo que pensamos, se producen una serie de sentimientos, de acuerdo a esos sentimientos vibra nuestro cuerpo y si son emociones negativas, entonces nos sentimos de manera negativa. La vida puede ser un desastre con una mente que en ese momento y unas emociones que están teñidas de tristeza, ¿no? O de miedo, o algo peor, la depresión. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Pero, como hay preguntas, voy a parar. Yo quiero hablar de lo que ustedes digan. Vamos a conversar así, entre amigos. Dime. Bueno, la primera pregunta es de Lucía. ¿Cómo orientar a los hijos para el manejo adecuado del instinto? Qué pregunta importante, Lucía. ¿Qué edad tienen tus hijos? Porque no es lo mismo antes de la pubertad que durante la pubertad y después de la pubertad. Es un momento difícil para todos los jóvenes, la pubertad, cuando uno empieza con muchas cosas, ese desarrollo. Entonces, lo mejor para que nuestros hijos vean como natural el instinto es no bloqueárselo. Cuando simplemente un niño se acaricia sus genitales, no le digan que está mal, no le peguen en la mano, no le digan que ese es pecado, porque no es cierto. Es natural que se conozca, que conozca sus genitales, muy natural. Y además de eso, muy sano, muy sano. Entonces tenemos niños que se crían a veces con una educación religiosa y ven una pareja besándose y le da asco. ¿Por qué le da asco si es algo hermoso? ¿Por qué le da asco si es algo hermoso que alguien se dé un beso?
¿Por qué le da asco ciertas cosas? Porque de chiquito, como es un niño, le hemos dicho varias cosas que eso no está bien, eso es para adultos. Explíquenle las cosas como son, para que vaya aprendiendo cuando llegue a la pubertad y vaya un poquito más allá de la pubertad, a vivir su vida sin miedo, pero con precaución. No es lo mismo la precaución, no es lo mismo prevenirse, no es lo mismo estar bien informado que estar bloqueado, castrado. Así que enséñenle el instinto sano. ¿A partir de dónde? De su propio ejemplo. Lo que aprende un niño, una niña, es de acuerdo a lo que ve, no a lo que le decimos. Así que el ejemplo es fundamental. Entonces, en una familia donde es natural la desnudez, donde es natural la sexualidad, donde es natural sentir algo, no sentirlo, expresarlo, tristeza, alegría, culpa, molestia, celos, todo lo que surge como seres humanos, en una familia que eso es natural, las cosas son diferentes. Ese niño y esa niña van a criarse con un instinto sano. Pero con la educación que nos dieron, y a mí también me la dieron, yo pensé que lo instintivo en mí era algo enfermo, que algo que estaba mal, que mi mente y mis emociones eran pecaminosas, que lo que mi cuerpo me pedía estaba mal. Y ustedes dirán, lo estoy relacionando con la sexualidad. No es solo la sexualidad, porque todo lo que reprimes en esa parte, en ese aspecto, también te puede inhibir en otros aspectos, porque todo está conectado. Una persona reprimida instintivamente tiene problemas para hablar, va a tener problemas en su garganta, el sentido, el centro, ¿sí?, del habla y el centro de la sexualidad, en el sentido de la base de nuestro cuerpo, están ahí pegaditos en el hemisferio derecho, así que están relacionados. No se imaginan lo importante que es liberarse. Así que en ese sentido es importante que las cosas sean naturales. No le mientan, no le digan te amo cuando en ese momento están enojados o enojadas porque eres Lucía, ¿no? No, en ese momento están enojada. Le voy a decir, me enojé, espera que me pase y después hablamos. O me molestó esto, aquello, natural. Si todo es natural, les puedo asegurar que ese niño y esa niña y ese adolescente van a crecer maravillosamente bien. El problema es que va a la escuela, el problema es cómo se manejan otros niños, el problema es que tenemos una sociedad un poquito enferma en este aspecto. ¿Por qué se creen que hay tanta violencia? Por el instinto enfermo, por un instinto que no fluye. De verdad es un problema gravísimo que tenemos en una sociedad y no aceptamos, no asumimos. Hay mucha violencia intrafamiliar y esa violencia luego va a las calles a través de la gente, a través de esos niños que se crían. Por ejemplo, alguien que no maneja su tristeza, su depresión, su rencor, su envidia, su culpa, alguien que no maneja su miedo como padre o madre, le está ayudando a sus hijos a que también tengan problemas. Prácticamente les transferimos nuestros traumas, ¿no? Así que hay cositas que hablar con eso, pero... Los hijos tienen 17 y 22 años. ¡Oh! Ya están grandes, ya son hombres, hay que respetarlo. No sé si son hombres o son mujeres, pero una mujer a los 17 años, está muy crecida. Lo que necesitan simplemente es hablar las cosas como son. Entre amigos, inclusive para mí un padre debe evitar en todo lo posible no mentirle a sus hijos, porque ahí hay un doble mensaje, ¿sí? Inclusive en sus debilidades es un problema, en lo que aún no puede enfrentar, en lo que aún no soluciona. Entonces ya es una edad en que hay que empezar a ser amigo de los hijos, amigos, porque si no va a ser muy difícil. Hay mucha diferencia generacional a veces, como avanza todo muy rápido, y entonces nos cuestan mucho cómo son los jóvenes, las actividades que hacen, la música que escuchan, todo el tiempo en el celular, todo el tiempo en la computadora. Los vínculos que tienen son más a través de las redes sociales que en persona. Así que al final de cuentas vamos a tener seres humanos tarados
en muchas cosas con el vínculo personal, interpersonal, porque nos ha empujado, y sobre todo estos 2 años vamos a tener muchos traumas con todo esto que hemos vivido, sobre todo los más pequeños, ¿no? Pero ahí va a haber que hacer un aprendizaje. Así que la edad que tengan, de todas las maneras, uno necesita hablar, necesita dialogar, necesita pensar, porque ya son adultos. Claro, no es que sean adultos hechos. Hay jóvenes que crecen más rápido porque se independizan. Eso es muy importante, que un muchacho y una muchacha aprendan a trabajar y a valerse por sí mismos. Uno de los problemas que hacemos con las personas, con nuestros hijos, es darle demasiado, así que los debilitamos. Necesitamos darle la oportunidad que ellos mismos, por ellos mismos, vivan su vida y asuman su vida y su responsabilidad. Pero bueno, paro ahí porque me parece que hay más preguntas. Sí, Víctor, tengo 2 hijos y cómo puedo yo enseñarles a ellos cómo evitar los retrocesos en toma de decisiones en la vida. Bueno, una palabra que es importante en esto de vivir es el osar, ¿no? Sí, osar. Hay que saber osar, hay que aprender a osar. Pero no se puede aprender sin equivocarse. Así que a la hora de tomar decisiones, todos los seres humanos tenemos que ir aprendiendo a darnos cuenta que no hay fracasos. Lo que hay es que uno toma una decisión, no fue la acertada. Vamos a suponer que a esa edad, ¿sí?, tomo la decisión de seguir una carrera y al final me doy cuenta que no es mi carrera porque ya encontré mi carrera, pero llevo 1 año o 2 años de universidad. No hay problema porque me sirvió de mucho. Una, aprendí algo nuevo con esa carrera y otra, ya encontré lo que necesito. No hay ningún problema. Eso no tiene pérdida. No existen los fracasos. Existen los problemas a resolver. Todo en la vida tiene solución. Y entonces hay que encarar las cosas sin problema y tomar decisiones para aprender. A ver, tomo esta decisión y me equivoco, ya aprendí, no hay pérdida. Entonces puedo ya hacer la próxima vez cómo enfrentar eso y qué decisión tomar. Busco otro camino porque ese no era el adecuado. Así que en ese sentido, si somos padres, necesitamos aprender a tomar decisiones. Y esas decisiones hemos aprendido a tomarlas por la experiencia de la vida. Así que no hay tampoco ninguna vergüenza en equivocarse en algo, en aparente fracaso. No existen los fracasos. No existen. ¿Cómo expresárselo? Simplemente uno aprende algo nuevo y ya tiene, ¿sí?, la seguridad de que por ahí no es. Porque la vida no puede evolucionar inconscientemente. La conciencia no se desarrolla porque sí, ni con una pastilla, ni en las redes sociales. La conciencia se desarrolla comprendiendo las cosas. Así que cuando uno toma una decisión y no es la acertada, hay que estar contento. Ya sabemos cuál es el camino equivocado, el que no conviene. Muy simple. Aprendemos por acierto y error. Claro, a medida que pasa la vida, que van pasando los años, ya más o menos en algunas cosas te puedes prevenir, pero en otras es todo un aprendizaje. Así que en ese sentido, empiecen por uno. A veces hay madres o padres que me dicen, yo no quiero que mi hija, como madre, viva lo que yo viví, los problemas de pareja, la separación, no disfruté como mujer y al final de cuentas aguanté una relación. ¿Cómo hago para que mi hija no viva lo mismo? Simplemente superando eso, aprendiendo a vivir una vida, no sé, con alguien, arreglando con lo masculino si eres mujer, arreglando lo femenino en ti si eres hombre. ¿Cómo puedo hacer que mi hijo aprenda a vincularse o mi hija si yo no he aprendido? Lo mejor es el ejemplo, se los puedo asegurar, lo mejor es el ejemplo. Así que en ese sentido, cuando uno resuelve los problemas en uno, cuando está en una familia, también se resuelve en la familia. La familia también aprende
de lo que uno está aprendiendo, porque estamos ahí todos en un ambiente donde todos estamos muy conectados. Así que en ese sentido está fácil. ¿Qué otra cosa? Ana María, soy de Argentina y pregunto, ¿usted puede decirme cómo recuperar la intuición? Siento que algo he perdido en mí, se ha perdido en mí. La intuición, qué lindo lo que expresas, pero no es que esté perdida, hay que volver a conectar la intuición, pero para eso hay que aprender a separar, a ver si lo puedo expresar de manera sencilla, ustedes me dirán. Instinto, emociones, mente superior, elemento tierra, elemento agua, elemento aire, elemento fuego. Esta es la intuición. La intuición es la síntesis del intelecto, de las emociones y del instinto, de la tierra. Toda esa información se sintetiza en la mente superior. La mente intuitiva se desarrolla con la meditación. La mente intuitiva se desarrolla con los estudios de lo transpersonal, o sea, lo que va más allá de la persona, lo que no lo tienes concreto en el intelecto, sino que tienes que empezar a calcular, será posible aquello, lo otro. También se desarrolla la intuición con la Parabhakti, y lo que hacemos es que perdemos la conciencia de lo que es la intuición porque no sabemos diferenciar intuición de intelecto, de las emociones y del instinto. Por ejemplo, si voy por una calle, eso lo viví, ¿no? Hace muchos años, iba por una calle que estacionaron carros de los dos lados y solo pasaba un carro para una sola mano. Todos los carros estacionados, había mucha gente en Carlos Paz, de los dos lados, y en ese momento, cuando iba, que no iba muy fuerte, porque había muchos carros, y entonces cuando es así uno no sabe si alguien se cruza, eso es intuición. Pero iba así y se cruzó un niño atrás de una pelota. Frené. Cuando frené, ¿sí? Frené no por la intuición, frené por el instinto. No alcancé a asimilar lo que estaba pasando, eso fue instintivo. Hay una sombra, frené, instinto. Si hubiera sido intuición, tendría que haber ido mucho más despacio, porque mi mente intuitiva, digo, acá hay posibilidades, mucho más despacio. Entonces, aprender a diferenciar lo que es una emoción, un sentimiento, lo que es una idea y lo que es intuición es importante. ¿Para qué? Es que necesitamos alimento en el plano instintivo. ¡Alimento! Pero no hablo de la comida, ¿no? Una buena ensalada, o una pasta, o lo que sea que nos guste, ¿no? Una pizza, no sé, un croissant ahí, un cafecito descafeinado, lo que guste, lo que uno le cause placer, y lo que quiera comer, un juguito natural, fruta fresca, todo eso es alimento para el instinto, para el cuerpo material. Pero también el cuerpo material necesita oxígeno, también el cuerpo material necesita un alimento fundamental para un instinto sano, que no se nos enferme, cariño físico. Si no hemos recibido suficiente abrazo de niño, es mejor que los obtengamos de grande, pero necesitamos abrazo. Nuestra piel necesita rozarse con otra piel. Hay muchas cosas en ese aspecto que podemos trabajar, pero paro ahí, porque el cuerpo también necesita ejercicio, ¿sí? Higiene. El cuerpo necesita explotar todos los sentidos para hacer un cuerpo saludable y feliz. Entonces hemos hablado solo del alimento físico, pero hay alimento emocional.
que también tiene que ver con las caricias, pero ya son caricias que no son solo instintivas, que son maravillosas, sino que hay sentimientos. Necesitamos vínculos, necesitamos imágenes, necesitamos sonidos, necesitamos vivencias, necesitamos muchas cosas en el mundo de las emociones, porque ahí hay mucho alimento. Necesitamos arte, todo tipo de arte. Y bueno, también necesitamos nutrir el intelecto. Pero ¿cómo nutrimos el intelecto? Aprendiendo, razonando, usando todo tipo de técnicas para poder entender todo lo que sea. Uno puede estudiar un idioma y dice, no, estoy estudiando, está desarrollando el intelecto, está trabajando los hemisferios. Puedes hacer muchas cosas, leer todos los días, debatir, estar con gente y conversar un tema y desarrollarlo. Alimento intelectual diariamente. Y por supuesto, todo requiere oxígeno, todo requiere agua, todo requiere minerales, tierra y todo requiere calor, ¿no? Pero hay algo fundamental que debemos hacer como sociedad: desarrollar la intuición. Así que te agradezco esto que compartes. La intuición es la mente superior. La mente superior es la que se conecta con lo que somos como seres. Lo que somos como seres. Por eso este símbolo, el Vayu Mudra, el mudra de los 3 nadis erectos, ¿sí? Este mudra es el mudra de la perfección. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano desarrolla la intuición puede entender lo que es como ser, lo que está más allá del intelecto. Ahí entra la Parabhakti, ahí entra el intento de comprensión del universo, de lo que sea. Pero ya no solo intelectual, intuir de qué se trata. Ahí entra la meditación. Cuando hablamos de Parabhakti hay muchas actividades de Parabhakti. Por ejemplo, aunque no parece, la mantra yoga desarrolla la intuición. Desarrolla la intuición. Lo que aquí no es el lugar, pero hay una práctica, yo hago diariamente, ¿no?, que se llama ceremonial. Es una práctica muy sencilla, que tiene todo un tinte místico, pero desarrolla la intuición. Entonces, la intuición hay que comenzar a desarrollarla yendo más allá del intelecto y todo lo que alimenta la intuición. Entonces, te nutres diariamente con ese mundo invisible. Se desarrolla la intuición también estudiando lo cuántico, la física cuántica, las múltiples posibilidades del universo, entender cuánta falta de respuesta que tenemos. Cada vez que escudriñamos el cosmos y vamos más profundo, más lejos, más interrogantes aparecen. Y ahí es donde entra la intuición. Sin la intuición no podríamos haber avanzado casi nada. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas incomprensibles, así que hay que hacer un gran esfuerzo. El desarrollo de la intuición y ese alimento está cuando uno puede ir más allá de la mente, al estado de no mente. Y es un trabajo que requiere un esfuerzo. No se desarrolla la intuición de manera cómoda, o sea, confortable, en una zona así de tranquilidad, en donde todo es fácil. No. La intuición necesita un gran esfuerzo. Y eso depende de cada uno. ¿Hay otra pregunta? Sí, Victoria, desde Nicaragua. ¿Cómo no sentirme culpable por decidir descansar en mi vida y no trabajar? ¿Y por qué te sientes culpable? Bueno, si te sientes culpable es que tal vez tu conciencia te está diciendo que hay un vacío. Habría que ver, porque si no trabajas, porque ya te ganaste la capacidad de tu sustento, de tu vida, de repente puedes hacer algo más extraordinario, hacer algo útil por los demás, ¿sí? Cuando una persona no trabaja, no hace nada por sí misma, no hace nada por los demás, no digo que sea tu caso, por favor, ¿no? Solo que me da pie a conversar de esto. No sirve en algo,
Es un ser humano que prácticamente está apagado, un poco muerto. Entonces, no, yo no trabajo, ¿sí? Mi trabajo es o sea, dialogar con ustedes, pero no voy a recibir dinero, es completamente gratuito. Y para mí es hermoso eso. Como es gratuito, incluso hay mucha gente que no valora un curso gratuito, necesita pagarlo muy caro. Esto no es un curso, es un diálogo abierto, muy sencillo, ¿no? Sin embargo, podemos conversar algunas cosas que te pueden cambiar la vida, eso te lo puedo asegurar. Ahora, yo no me lo tomo como un trabajo, me lo tomo como un servicio. ¿Cómo un servicio? Sí, ser útil, ser útil. No saben lo maravilloso que es ser útil en algo. Así que no hay culpa cuando uno es útil en algo, pero no estás obligada a trabajar, no estás obligada a hacer lo que te dice la sociedad, pero sí estás obligada a hacer lo que te dice tu alma. Estás obligada a vivir tu propia música. En realidad no estás obligada, porque siempre hay cierta libertad, incluso para no ser felices, para amargarnos la vida, para complicar la vida de uno y de otras personas. Podemos hacer tantas cosas que nos favorezcan. ¿Y qué hacemos los seres humanos? ¿Qué hacemos? No nos permitimos eso. Vivir la necesidad de nuestra alma. Necesitamos vivir la necesidad de nuestra alma. Así que fíjate si es culpa o un vacío en tu interior que te está diciendo haz algo útil. Por ejemplo, a mí no me interesa jubilarme nunca. Hasta el último día de mi vida voy a tratar de ser útil en algo. Y dirás, ¿por qué? Por una necesidad, porque me hace feliz ser útil, porque me proponen una charla, vengo de otra cosa, tengo un montón de reuniones, tengo un montón de conferencias, casi siempre, digamos, estoy ocupado, pero en todo lo que me interesa para ser útil en algo. Y entonces, eso me hace feliz, ser útil. Eso no tiene precio, pero no hago un trabajo remunerado, ¿no? Y no me da ninguna vergüenza. Yo le cuento este chiste a algunas personas, ¿sí?, que no entienden cómo es esto de ser gurú y esas cosas, ¿no? Simplemente soy un ser humano que trabajé muchos años de mi vida. Desde los 11 años he trabajado, después tuve un negocio, varios negocios en cierto momento, por 38 años, así que con algunos empleados y todas esas cosas, y un día decidí dedicarme al trabajo cultural, desarrollo de la conciencia, de mi propia conciencia, y lo que iba aprendiendo compartirlo. Y entonces le digo a la gente que yo soy una persona que levito. Les voy a mostrar, ustedes van a ver un milagro en este momento por el celular, ¿no? Por donde estén mirando este video. Levito. El 1 de mayo de 2014, ya me fui al 1900. Estoy acá con Mirtala que me ayuda con las preguntas y me ayudó también a conectar todo porque me fallaron los equipos. Y es mi pareja y es la mejor compañía que me pudo haber tocado. Volviendo a esto, en 1 de mayo del 2014 yo empecé a levitar, ¿sí? Desde ese día levito al trabajo, no trabajo más, no voy a un negocio todos los días, ¿sí? No tengo que abrir las puertas del negocio, los empleados, lo otro. Me dedico, trabajo, ¿no? Estoy en un lugar, administro y siempre me meto en cosas, pero no es lo mismo, porque dejé de trabajar por dinero, ¿sí? Eso es un cambio enorme. Yo trabajo por gusto. Esto es un trabajo, a mí me requirió un esfuerzo, de repente me fallaron los equipos, que pasan esas cosas, siempre tengo una segunda alternativa, aunque no sea la más perfecta, siempre tengo una segunda alternativa, y a veces una tercera, y entonces, ¿por qué tanto esfuerzo por algo que no es remunerado? O sea, que no cobro.
porque ustedes me hacen el favor y me dan la oportunidad de servir en algo. Y eso es grandioso, realmente es grandioso. Hay que agradecer a todo ser humano que te dé la oportunidad de servir en algo. A todo ser humano. Entonces, los que están en este momento presentes en líneas, yo les agradezco profundamente. Inclusive a los seres humanos, esta gente maravillosa de la GFU de Palmira, Andrea, que se estuvo conectando, yo les agradezco la oportunidad de servir. Y no por trabajo, en el sentido de negocio, ¿no? De intercambio. Simplemente la oportunidad de ser útil. Inclusive hablarles a las personas. Brindarles algo. ¿Ustedes se creen que les voy a dar un concepto de instinto, de emociones o de sentimientos de diccionario? No, para nada, les voy a hablar de mi experiencia. Y en el sentido de la experiencia, les puedo asegurar que lo mejor que puede hacer un ser humano es explotar su instinto, alimentarlo, llenarlo de energía. Kundalini es una serpiente dormida. Imaginen el instinto dormido que despierte, pero un instinto sano que despierta alimenta las grandes obras de arte, los grandes amores, los grandes proyectos de la humanidad, los mejores poemas que ustedes pueden llegar a sentir, a escuchar, todo tipo de arte, todo tipo de situaciones, todo tipo de proyectos. Esa energía, cuando explota y está bien dirigida, nos va a llevar a Marte, a la Luna, al cosmos, descubrimientos, todo eso. Eso es el instinto sano. Y podemos vivir el placer de vivir en todo momento. Miren, hoy disfruté de una experiencia preciosa. En unos momentos me conmoví, me cayeron unas lágrimas. Dice, no, pero entonces usted es muy sensible, muy emocional. Me encanta ser emocional, me encanta ser sensible, porque mi sensibilidad no me perjudica, al contrario, me da la posibilidad de sentir más. Claro, siente más todo, ¿no? Lo negativo y lo positivo, pero cuando uno aprende a controlar sus emociones, aprende a dejarlas fluir adecuadamente, las alimenta con un instinto sano, la vida se te transforma en un paraíso, de verdad, un verdadero paraíso. Bueno, paro ahí por si hay alguna otra pregunta. Cuenta. Tenemos 8 preguntas, maestro. ¿Cuánto tiempo tenemos? 8 preguntas. Uy, se me fue la hora, no me di cuenta. Voy a responder rápido. Es una hora, bueno. Entonces, porque era una hora nada más. Y además el martes que viene nos vamos a ver, así que voy a responder todas las preguntas rápidamente. Cecilia Cruz, ¿cómo diferenciar un instinto bueno del maleducado? Del maleducado. Bueno, por ejemplo, puedo tener un introyecto cuando sentí algo, por ejemplo, a nivel de mi cuerpo, mis genitales, y entonces sentí como una tendencia, una gana con un hombre o con una mujer, y de repente una atracción, y era un adolescente, hombre o mujer, y me dijeron que estaba mal, que eso era pecado, que no convenía, que es riesgoso, y entonces de repente algo queda grabado, también queda grabado de niño. Eso es un instinto mal educado, ¿sí? Cuando pensamos que inclusive que disfrutar de la sexualidad es pecado, eso es un instinto totalmente bloqueado, completamente bloqueado. Todo eso no es real. La sociedad nos impone una moral, y una doble moral, y una triple moral. ¿Por qué? Para poder controlar todo lo que somos. Y entonces una persona no puede vivir exactamente lo que es. Ahora me reía mucho porque veo un artículo de Joaquín Sabina que dice que no va a dar más recitales en X país, creo que en Argentina, hasta que las personas no usen más mascarilla. Así lo declara, ¿eh? Me encanta. Dice, no doy más recitales hasta que la gente pueda hacer lo que quiera, ¿sí? ¿Ustedes les parecerá una tontería? A mí me parece interesante, porque la verdad hemos perdido muchas veces el sentido común en muchas cosas. No digo que no hay que usar mascarilla, hay momentos en que hay que cuidarse de muchas cosas, pero hemos llegado a dejar de usar el sentido común.
se nos ha enfermado el instinto, le tenemos miedo a todo, tenemos miedo a salir. Un instinto enfermo no quiero salir de mi casa porque hay riesgo, nos enfermó un instinto. No quiero salir en Semana Santa porque hay mucho tráfico y entonces posiblemente tengo un accidente. Se me enfermó un instinto. Me voy quitando libertad. No me arriesgo a amar a alguien porque puede ser que me traicione. Se me enfermó un instinto. Así que hay que empezar a trabajar. Tengo cierto tipo de pensamientos morbosos. Pienso, en vez de pensar en una mujer, pienso en una niña. Se me enfermó un instinto. ¿Sí? Porque no es lo mismo pensar en una mujer adulta que pensar en una niña. Y se enferma el instinto porque lo hemos bloqueado, porque no lo hacemos fluir, porque se nos ha corrompido de alguna manera. Cuando se corrompe el instinto se enferma. Y lo hemos hecho como hemos hecho la vida como algo antinatural. Incluso preferimos las ciudades y no los bosques, y las montañas, y los lagos, y los ríos, y las playas, y el mar. Oiga, preferimos la contaminación, el ruido visual, el ruido, la contaminación. Estoy viendo un montón de aves que están pasando. ¡Qué cosa hermosa! ¿Por qué tantas aves? ¡Qué cantidad de aves! Bueno, volviendo a esto. ¿Sí? Un instinto bien educado es un instinto que alimenta mi energía vital, que alimenta lo mejor de mí, no lo peor de mí. Todo ser humano tiene su lado oscuro y su lado luminoso. Hay que conocer los dos lados y después esa energía vemos cómo la inclinamos, para qué lado. Elijo qué pensar, elijo qué sentir, elijo qué vivir con mi cuerpo. Pero para eso debo aprender a ser libre y además de eso debo aprender a usar mi instinto. Y no se puede usar si de repente me dicen cómo deben ser las cosas, cuando en realidad uno mismo debe ir experimentando. Así que en ese sentido se nos ha enfermado la sociedad. Es una sociedad donde mucha gente vive un poco como sometida, ¿no? Como que se adapta, pierde sus sueños. No puedo vivir de esa manera. De verdad que no puedo vivir de esa manera. Nunca pude, ni siquiera cuando manejaba mis emociones y tampoco manejaba mi instinto en una dictadura en Argentina que duró años, que fue terrible. No podía vivir reprimido. Y me di cuenta que no podía vivir reprimido afuera porque el problema en realidad no estaba afuera, era en mí. Yo reprimía mi instinto, reprimía mis ideas, mis emociones, las ganas de vivir que tenía, pero mi educación me decía que no podía vivir de esa manera, y no era cierto. No era cierto. Muchas cosas hermosas podemos vivir. Se me hizo largo, ¿no? Sí, discúlpenme. No, voy a responder rápido, porque quedamos en que era solo 1 hora. Respondo rápido. Hacemos 10 minutitos más, ¿se puede? Aunque sea 5, vamos. Debemos actuar desde el corazón sin dejar que la mente nos haga sentir miedo y pena o vergüenza. María Paola Guerrero. Sí, si tu mente te avergüenza es por un introyecto, por algo de educación. Así que trata de mirar tu mente que te está inclinando. Si es un buen sentimiento, déjalo fluir. ¿Quieres cantar? Canta donde estés. ¿Quieres bailar? Baila donde estés. ¿Quieres decirle a un muchacho que me gusta? ¿Quién dijo que una mujer no le puede decir a un hombre que le gusta? Lo puedes hacer, puedes sacar a bailar a alguien. Ah, no, pero y si no quiere, busca a otra persona. No hay ningún problema. Déjate fluir. Es mejor hacer lo que te dice tu corazón. El corazón es una mente intuitiva. Hay que alimentar el corazón. Hay ejercicios para el corazón, como algunos kriya. El kriya del corazón es un kriya que me gusta mucho. Pueden entrar en la página de Gurú Constancio y van a ver alguna clasecita de yoga, y en esa página, ¿sí?, vean el kriya del corazón. Es un kriya que activa el corazón. Es extraordinario, extraordinario. Hay que aprender a hacerlo bien. Se los recomiendo. El corazón es una mente intuitiva también. Yoga al parque. Cuando no atendemos el mal uso que se dan a las emociones, afectan el sistema digestivo, y cómo volver a equilibrar este sistema. Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, uno puede aprender a comer, ¿sí? Y entonces comes cosas que no te hacen daño, que son más livianas, jugos, fruta fresca, verduras, todo lo que sea livianito, cereales integrales, semillas, todo muy lindo. Pero no está curado el problema. Hay que volver a fluir con las emociones. Las emociones son un río dentro nuestro y deben fluir permanentemente. No se pueden detener las emociones. Cuando tú detienes a las emociones, se arma un dique. Y si es un dique de odio, ese dique un día te va a despedazar. Y vas a despedazar a alguien. Si es un dique de resentimiento, si niegas un montón de cosas, celos, envidia, orgullo, todo lo que quieras, culpa, miedos, todas las emociones negativas son importantes trabajarlas, pero también dejarlas fluir de manera tal que no dañen a nadie. Así que lo único que tienes que hacer es fluir con tus emociones nuevamente. Eso es todo, no solo alimentarte bien. Y te recuperas de una úlcera, de problemas, se los aseguro. El hígado se enferma, los riñones, el páncreas, no solo es el estómago, no solo es el vientre, no, los intestinos. Problemas de estreñimiento, muchas cosas nos suceden cuando no fluimos con las emociones. No podemos hablar, la garganta nos ahoga, de repente nuestros ojos lloran solos, o tenemos enfermedades que lloran los ojos, llora la nariz, se enferman los oídos, se tapan los senos frontales. Hay que fluir, porque si no nuestro cuerpo sufre y seguirá sufriendo por más que lo alimentes bien. Hay que fluir. Todo río, toda agua que se detiene, se contamina, se corrompe, así que hay que liberar ese dique. Hazlo y te sentirás mucho mejor. Canta, baila, pinta, escribe, vincúlate de nuevo. Si perdiste un amigo, busca un nuevo amigo. Si perdiste un novio o 2 novios, busca otros 2 novios. Bueno, lo digo en broma, pero tampoco no es tan en broma, hagan lo que guste en ese sentido. Es que una mujer el otro día me dice, maestro, me siento mal porque he vivido un poco frustrada, yo tenía muchas sensaciones y me atraían los hombres, pero mi educación y de repente ahora empecé a fluir con un hombre, no tenemos un compromiso, pero empecé a disfrutar y apareció otro y también empezó a disfrutar con el otro hombre y me siento muy mal. Y digo, ¿por qué te sientes muy mal? ¿Le prometiste algo a alguno de los dos? No. ¿Y por qué te sientes muy mal? Y no sé, miren, salgo con uno y después salgo con otro, no sé. ¿Tienes un compromiso? ¿Te vas a meter de novia? ¿Quieres armar una pareja para tener hijos? ¿Cuál es el problema? No, en este momento los 3 no tenemos compromiso y es una salida fluida, una relación abierta. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, yo no digo que eso esté bien, pero les aseguro que no está mal. Disfrútala. ¿Cuál es el problema? A veces se destapa, ¿no? De tanto tiempo que represión, uno se va al otro extremo. A mí me pasó eso. Yo me reprimí durante años y luego cuando me solté, fluí exageradamente. Pero fue muy bueno porque después te equilibras. Corto, sí. Gina de Bolivia, ¿puede decirnos cómo dejar de mentir? Siento que he llevado toda mi vida una mentira y digo basta. Me parece bien. Lo más importante es que dejes de mentirte tú a ti misma. Eso es lo más importante. El problema de mentirse uno mismo, eso sí es grave. Y poquito a poco hay que tratar de vivir el yama, ¿sí? Satya, ¿sí? Poco a poco, en todo caso, trata de no decir nada si vas a decir una mentira. Trata poquito a poco de callar, ¿no? No es tan difícil, poco a poco se puede ser sincero completamente. Hay que aprender a ser sincero, ¿no? Porque la verdad hay que decirla con amabilidad, ¿sí? Y entonces me alegro que ya no te quieras mentir y cuando no te mientas te va a ser muy fácil no mentirle a los demás. ¿Qué otra pregunta? Sí, son varias preguntas. ¿Son varias? Hoy, ¿cómo hacemos, Andrea? ¿Qué dirá? Ana de México, ¿cómo hago para conciliar mi relación con Dios? Siento que me ha quitado muchas cosas y no tengo una relación cordial con Él. Uy, qué pregunta tan maravillosa. ¿Cómo se llama? Ana
de Ana, México. qué pregunta tan maravillosa. Mañana hago un ceremonial a las 7 de la mañana que lo voy a transmitir. Siempre transmitimos. Ese ceremonial tiene que ver con algunas oraciones. Se ve muy místico. No tienes que participar de las oraciones, pero obsérvalo. Yo todos los días le hablo al universo, pero he aprendido a hablarle científicamente y también de manera mística. Entonces yo utilizo un ritual que me ordena, que me ayuda a trabajar los 4 elementos y me alimenta sobre todo la mente intuitiva. Pero cuando he sentido que Dios no me ha atendido, que Dios me ha abandonado, en el sentido de que uno está aquí, le pasan cosas y de repente nadie me defendió, bueno, es el momento de ver por qué estoy tan desafinada o desafinado con el universo. El universo es inteligente, siempre está conectado con nosotros. Somos nosotros los desconectados con el universo y nos desconectamos por resentimiento. Ese mismo amor que le podemos tener al cosmos, no le pongamos un nombre, ni siquiera a Dios, a las inteligencias que mueven la vida, es el mismo amor que podemos sentir por los hombres o las mujeres, o nuestros hijos, nuestros padres. Y ese amor se contamina con el resentimiento, con las situaciones que no me explico. Así que es hora de buscar respuesta. Yo te recomiendo aquí en la GFU de Palmira, yo sé que hay grupos en línea de desarrollo humano en que te puedes integrar, y si no, yo te recomiendo algunos otros grupos, pero te aseguro que van a dar una información preciosa porque hay gente muy valiosa. Pero, es mexicana, ¿no? ¿Ana? No. En México tienes muchos lugares también, así que con mucho gusto te ubico con gente. Ahí le digo a Andrea, que es una de las personas que coordina, para que te ubique. Es bueno entrar en un grupo de desarrollo humano y empezar a entender el universo, por qué pasan las cosas. Tengo que parar. Mira, me está indicando, Mirtala, te agradezco. Son 5 preguntitas más, las hace cortitas. Muy cortitas, muy cortitas. Samira Trujillo dice: ¡Oh, Sami! La mayoría de las personas esconden las emociones. Ajá, y se extrañan o no saben manejar a alguien que los demuestra sin problemas. Existe mucho analfabetismo emocional. Es una opinión. Muy buen aporte. Sami sabe mucho de emociones, es una extraordinaria terapeuta, es un ser humano que sabe fluir. Sabe fluir. Gracias, Sami, un gran aporte. Pero sí, es cierto, incluso hay gente que se pone mal si estás alegre, se pone mal si ve otras personas que se la pasan bien, y bueno, hay ciertas cosas. ¿Qué más? Marta Dinora: maestro, ¿puedo hacer el ceremonial a cualquier hora del día? Si no me he podido conectar a la hora que lo hacen porque ya voy para el trabajo. Sí, a cualquier hora del día, ningún problema. Siempre puede haber un momento para meditar, un momento para conectarse al universo, y que sea para ustedes y a su manera. Así es. Suárez Alejandra: ¿cómo manejar una situación de hermanos cuando uno se da cuenta que esa persona trae y lleva información de un lado a otro e inventar cosas por quedar siempre bien ella, y cuando habla de una le dice a la otra, pero no vaya a decirle nada, y así hace con todos, maneja de cierta manera chisme y ninguna se da cuenta por qué a todas les dice lo mismo? No diga nada porque me mete en problemas. Muchas gracias. Bueno, hay personas así, acéptala como es, si es tu hermana, no pretendas cambiarla y simplemente no hables mucho con ella para que no lleva y traiga, porque hay gente chismosa por naturaleza, debe ser chismines, o sea, Géminis, o tiene algo en eso. Hay gente que no puede evitar ser demasiado comunicativa. Ustedes actúen bien, si los demás no actúan bien, aunque sea su familia, déjenlos libres. No estén censurando. Uno debe hacer su propia vida y ayudar dentro de lo posible. Le pueden recomendar a esa persona, si es tu hermana, bueno, que no haga esas cosas si ha hecho algo negativo, pero si no, déjenla. Acepten a la gente como es. Y eso, hay gente que uno le puede confiar cosas y otra gente que no le puede confiar nada.
A mí no me molesta, pero si te molesta tanto es que a lo mejor tú reprimes algo que tiene tu hermana y que está en ti de manera oculta. Eso tiene que ver con la sombra. Y hay que meditar bastante con la sombra. Eso puede serte muy útil. ¿Qué más? Samira, maestro, ¿cómo se diferencia la intuición de que algo malo va a suceder y no confundirlo con el miedo mental que le hemos puesto a esa situación? Oh, está importante, Sami. Muy importante. Por ejemplo, en este momento o en estos meses nos metieron un introyecto, ¿no? O sea, realmente fue algo así metido a fuego. Quédate en casa. Y para que te quedes en casa hubo países que exageraron el miedo. Entonces, eso no es intuición. Eso es algo que se metió ahí en el inconsciente. Inconscientemente está manejando tu vida. Así que hay una gran diferencia con intuición y miedo. O un introyecto. O algo que manipula la mente. Esa es la realidad. Así que hay que aprender a diferenciar lo instintivo, lo emocional, lo mental y la intuición, lo mental superior. Y no es tan difícil, Sami. ¿Por qué no es tan difícil? Bueno, ya tienes experiencia en tu vida. Y esa experiencia te puede llevar a desarrollar más la intuición. Cuando hablamos de miedo, se nubla la intuición. Se nubla también la mente se va a llenar de pensamientos que vienen manejados por el inconsciente, porque algo se ha metido en nosotros y hay un montón de toxinas. Así que no es tan difícil darnos cuenta. Observen, ¿sí? Y vean si algo pasó con ustedes, si en ese momento te bloqueaste o te pusiste rígida o algo sucedió, ya te entristeciste o el temor. No. Si pasa eso, no es intuición. No es intuición, es miedo. Es miedo. Y el miedo exagerado, el miedo es bueno, no es que sea tan malo el miedo. Pero bueno, no puedo hablar mucho porque... Sí, la última. Sí, la última. Ari Regis, de Haití, maestro Constancio. Conozco una persona que actualmente se le ocurre... unas plagas en la piel a raíz de la ira. Es posible, a lo mejor le sale, ¿no? O algo. ¿Cómo ayudarle en lo emocional para aliviar su sufrimiento? Darle amor y ver la manera de que pueda descargar tensiones, ¿no? Hay ejercicios de descarga, de gritos, de bailes que pueden ser muy terapéuticos, ¿no? Ahí hay que hacer meditaciones dinámicas. Muy importante que la persona descargue, que abrace un árbol, que haga un deporte intenso. Sí, necesita sacarse la ira y hay que ver de dónde nace. La ira es terrible, estamos hablando de ira, no de enojo. Por eso se convirtió en un momento la ira en pecado, porque cuando una persona está demasiado enojada no controla su instinto y puede matar a alguien, puede hacer cosas que jamás haría en un estado de equilibrio. Pero bueno, esta persona está estallando su piel, debilitándose. La ira, el enojo, la depresión, la culpa, el miedo nos debilitan, bajan las defensas, nuestro sistema inmune queda vulnerable completamente. Así que necesita esa persona hacer cosas que le hagan bien, hacer cosas que le hagan sentir segura, hacer cosas donde pueda descargar a tierra todo lo que tiene adentro. Tiene que escribir, tiene que compartir, habla con ella, abrázala, empieza a darle algo que le sirva. Y un gusto tenerte aquí en línea. ¿Qué más? ¿Terminamos? Bueno, maestro, pues estamos terminando. A ver, ya. Dentro de 8 días nada más recordarles que nos vemos a la misma hora. A la misma con hora. el tema conflictos psicológicos y el inconsciente. Está perfecto. Nos vemos a la misma hora el martes que viene con conflictos psicológicos y el inconsciente. Ahí veremos de qué hablamos. Ustedes traigan sus preguntas, les agradezco mucho su buena compañía y seguimos dialogando. Es posible que dialoguemos en un rato porque vamos a meditar en el mar. Se los recomiendo.
Meditemos juntos si quieren a las 7 y creo que nos va a hacer mucho bien. El mar es sanador, muy sanador. Muchas gracias, querida Mirtala, por tu ayuda, Andrea, gracias, y toda Andrea. la gente que está ahí. Red Nos GFU vemos. Palmira. Pax, Red GFU Palmira, se los recomiendo. Miren, en ese lugar nacieron grandes seres humanos que están dando mucho al mundo. Palmira es un lugar muy especial. Finalizamos. Gracias a todos.